Bueno verles después de 2 o 3 días. Hoy en esta mañana quiero compartirles algo relacionado con las batallas, con las batallas que tiene cada creyente. Aunque los que no son creyentes no podemos decir que no tengan batallas, sino que simple y sencillamente son batallas ya perdidas. Pero yo quiero platicarles de las batallas, de los encuentros diabólicos que los creyentes tenemos durante nuestro trayecto sobre esta tierra mientras estamos viviendo para el Señor Jesucristo. En días pasados estuvimos mi esposa y yo en una consulta médica en el IMSS, una cita programada con el médico internista. Y llamaron a una persona a la consulta y ella traía su andadera. Su familiar no estaba por ahí y me presté para ayudarle para que entrara a consulta. Más tarde entramos nosotros a la consulta, a otro consultorio. Y sucede que cuando salimos de allí, escuchamos a una persona que estaba llorando, muy triste. Salió de otro consultorio y traía la pierna vendada, joven ella, quizás algunos 40 años, y salió llorando. Y pues uno se siente incómodo, ¿no? Y mientras la enfermera le tomaba le hacía algunas preguntas para tomar notas, pues ella seguía tratando de controlarse, pero le era difícil. Lo hacía discretamente, pero yo veía que estaba bastante triste, abatida. Entonces yo tuve que salir a dejar a Guti al carro. Y cuando llegamos al carro y subí a Guti, le dije: Guti, se me olvidó pedirle al médico la receta. Regresé. Y cuando regresé, encontré al médico y el médico me dijo: ahorita se la doy. Muy amable, muy atento, el doctor Cortés. Y sucede de que entonces, cuando ya el doctor me dio la receta, y ahí en ese pasillo muy angosto me encontré una vez más a la señora con sus muletas, ya más tranquila, y así en el espacio tan pequeño le tomé su brazo con mi mano izquierda, le dije: ánimo, las cosas van a salir mejor, no pierda la fe. Y ella volteó sorprendida y dijo: sí, o sea, quizás no fue mucho, pero pude darle algunas palabras de ánimo. Y generalmente creo que todos necesitamos palabras de ánimo en ciertas ocasiones. Y yo, estudiando la escritura, vi el gigante que derrotó David, a Goliat. Y me di cuenta que realmente este gigante no era un gigante especial o particular de David. No sé si puedan entenderlo. El problema no era de él. El problema era de la nación entera, de todos aquel pueblo que estaba fuera de la voluntad de Dios. El gigante no era un gigante personal de David. Sin embargo, aunque no era un gigante personal de David, yo pude darme cuenta que David se metió en la guerra, en la batalla espiritual a favor del pueblo que las estaba debiendo. Quizás algunos de nosotros podríamos decir: bueno, que se rasquen con sus propias uñas. Y puedo pensar que en ocasiones a algunos de nosotros pues sucede esto, y puedo ver a aquella persona o esta otra que no está caminando en obediencia a Dios y bueno, está retándole a Dios, y le veo en problemas, y tal vez puedo decir: no es mi problema, el problema es de él, porque no se comporta bien, porque no se congrega, porque no busca a Dios. Y esto no es correcto realmente en el corazón de algunos cuando llegamos a pensar así. ¿Por qué? Porque no nos hacemos partícipes del dolor ajeno.
Y cuando uno no siente el dolor ajeno, pues es apático, indiferente. Y las tribulaciones y las dificultades nos ayudan a entender que hay otras personas que están atravesando por esa situación o quizás aún más grave, y nosotros nos hemos quedado tranquilos anteriormente, pero ahora ya somos más sensibles a esa necesidad. Porque estamos atravesamos por una situación semejante, parecida. Y es cuando nos animamos a dar palabras de ánimo a otros. Ahora, el gigante no era el gigante de David, era el gigante del pueblo, un enemigo que se tenía que derrotar. Porque sí hay gigantes personales. Pablo tenía uno, yo así lo determino, porque cuando Pablo se dio cuenta que había por ahí una potestad que lo abofeteaba, que lo hacía estar en situaciones críticas, difíciles, la Biblia nos dice que Pablo oró y pidió a Dios 3 veces que le quitara esa aflicción. Y Dios le había dado la respuesta, ¿verdad? Que no, que estaba ahí para protegerle, que Dios se lo había enviado, que le iba a enviar algo más valioso para que Pablo pudiera vivir ese estilo de vida, con ese ser espiritual que lo abofeteaba constantemente. Dios le dijo: bástate mi gracia. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles y no vemos la respuesta de Dios así inmediatamente, tenemos que entender que hay gracia, o si no, tenemos que aclamar para que Dios nos dé la gracia para vivir ese estilo de vida que no es el que deseamos, que tampoco Dios lo quiere, pero hay momentos difíciles, a veces son días, son horas, son meses, tal vez años. Pero si buscamos a Dios, nos da gracia. Aquí la situación es que tenemos que entender que aunque estamos viviendo vidas agradables, contentas, no tenemos ningún conflicto, hay gente que sí está sufriendo situaciones difíciles, como este muchacho y su mamá. Puedes imaginarte a su mamá, la aflicción que tiene cada día y cada momento que van y consultan médicos. Bueno, quizás tú puedas sentirlo también, pero es bueno que podamos nosotros apoyarles, aunque sea con palabras de ánimo que son muy, muy buenas y nos ayudan en cualquier momento. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué podía hacer David en este caso, que su gigante, o más bien el gigante, no era suyo? Pues lo que podía hacer son 2 cosas. Una, no introducirse o meterse a la batalla, pasar por alto la situación crítica del pueblo de Dios, o la otra, involucrarse, que fue lo que hizo. David se involucró en la batalla. Dios le dio la victoria precisamente por eso, porque estaba confiando en Dios y porque estaba tratando de ayudar al pueblo de él, de Dios. Tenemos nosotros que involucrarnos, aunque no estemos atravesando situaciones difíciles, involucrarnos en las necesidades de los demás. Y es difícil si no estamos o no hemos vivido este tipo de situaciones. Pues en lo personal, pues sí, algunas noches pasamos en vela cuando papá estaba enfermo o mamá. Pero eso fue ya hace algunos años. En lo personal, ya tenía tiempo que no me pasaba algunas noches en hospitales y viendo todo ese tipo de situaciones, y lo hacen a uno más sensible a la necesidad de los demás, y más cuando ya se nos ha olvidado que son cosas pues cansables. Bueno, tenemos que unirnos al necesitado y meterles el hombro, y el mejor ejemplo es el Señor Jesús. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, en el libro de Filipenses, se despojó a sí mismo. Imagínate lo de esta manera, porque así fue. Jesús fue, es y será Dios por siempre. Y Él no tenía vela en el entierro, en las dificultades que nosotros los terrícolas estábamos involucrados a causa de nuestro pecado, a causa de vivir nuestras propias vidas y no la vida de Dios. Sin embargo, Dios no nos abandonó.
Antes de conocer yo a Jesucristo tenía conceptos muy equivocados con respecto del corazón de Dios. Y puede ser que hoy en nuestros días algunos también pudieran tener conceptos equivocados por falta del conocimiento de la Escritura, por no conocerle a Él, por no probar de su gracia y de su amor. Y yo pensaba, dije, bueno, antes de conocer a Jesucristo, pues Dios nos hizo, nos formó, nos puso en la tierra y háganse bolas, háganle como quieran. Al fin de cuentas, acá nos vemos cierto día. Esa era mi manera de pensar, así de una manera global. Pero no, empecé a conocer a Jesús, el Señor se dio a conocer a mí, empecé a conocer su corazón, su mente empezó a venir a mi mente y puedo entender que realmente el amor de Dios es más allá de lo que usted y yo podemos pensar. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Dejó de ser Dios, entre comillas, se encarnó a través de la Virgen María y vino a vivir o a experimentar lo mismo que usted y yo experimentamos. Por eso la Biblia nos dice que Él es compasivo, porque Él ha vivido el mismo tipo de tentaciones, de situaciones difíciles que usted y yo. Entonces se despojó a sí mismo, es decir, perdió ciertos derechos de ser Dios para venir a vivir entre nosotros. No quiero meterme más en ello, pero yo puedo ver en ocasiones en mi vida, he visto personas que tienen esta actitudes buenas a favor de los demás. Mi esposa y yo trabajamos con una señora que se llamaba Sara, su apellido García. No es la artista, ella era una persona titulada, viuda, era química y tenía una hacienda aparte de un laboratorio en lo que es la Ciudad de México hoy. Y ella empezó a trabajar en la hacienda esa, en la Huasteca Veracruzana, y Guti llegó a trabajar con ella. Después yo llegué a trabajar también ahí con ella por diferentes causas. Y bueno, le conocimos, era una persona que tenía, podemos decir, una persona que tenía el corazón de Dios. Siempre estaba viviendo por ayudar al necesitado. Ella fue presidente municipal, tiene escritos 2 o 3 libros y bueno, veíamos cómo dejaba la comodidad de su hogar, que no era mucha, para ir a apoyar a aquel campesino que se encontraba por allá metido entre el monte, así le llamamos ahí, para ir a ayudarle. Se montaba en un caballo, una mula o lo que pudiera, si no había otro medio de comunicación, y se iba a ayudarle y a sacar, si había un niño enfermo, a sacarlo para que lo viera el médico o hacer algo. Y eso realmente a mí me llamaba mucho la atención, aún sin conocer a las personas. Ella, sabiendo de una necesidad, acudía a ayudar. Bueno, nosotros, Guti y yo, nos casamos y después de casados, cierta ocasión fuimos y le visitamos. Ya habíamos conocido a Jesucristo como nuestro Señor. Y pues lógico, lo primero es platicar de la gracia de Él. Y le dijimos, señora Sara, pues queremos decirle, yo le quiero decir que Jesús le ama mucho. Y por ahí empecé a decirle de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Y en pocas palabras ella me dijo, recuerdo muy bien ahí el lugar donde estábamos, no es un patio, es algo bonito, estábamos ahí. Y me dijo, usted, es gracias a Él que yo puedo vivir. Le habían hecho una operación en la cabeza, traía un tapón ahí, algo así provisional, y me dijo el doctor que mientras no jugara o peleara karate no había problema, que podía vivir varios años más. Entonces ella conocía a Jesús como su Señor. Yo no sé cuándo le haya recibido pero yo tenía que cumplir con mi parte de hablarle de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahora déjame decirte, aunque usted y yo no tengamos un gigante, bueno, tenemos que entender que la mejor manera de derrotar nuestros propios gigantes y los gigantes de los demás es enfrentarnos a ellos, rehuirlos. No saca uno mucha ventaja y creo que absolutamente nada. Podemos encontrar por ahí espíritus de desánimo en nuestras vidas o en la vida de alguien
de miedos, de apatías, quizás de estrés, de esas veces que uno dice, pues no sé qué está pasando, o muerte. Ahora, aunque no sea en nuestro caso, pero conocemos a alguien así, lo mejor es ayudarle. Ahora, si estamos viviendo un caso, tenemos un gigante en nuestra vida, cualquiera que sea, si nos involucramos en solucionar o ayudar en la solución del problema de otro, del gigante de otro, téngalo por seguro que el otro gigante va a ser derrotado de la misma manera que nosotros podemos derrotar al que está ahí afligiéndonos. Y esto lo podemos encontrar en muchas personas que han sufrido ciertas discapacidades, que ayudando a otros, ellos mismos se han sacado la casta y ellos están enfrentando cosas maravillosas. Durante el terremoto de México, en la Ciudad de México, usted y yo nos hemos dado cuenta de cuánta gente que podría estar llorando o lamentándose su situación crítica. Al contrario, nos dan ejemplos de valentía y de cosas que realmente nos animan a seguir adelante. Entonces, involucrémonos, por favor. Quizás usted ha oído de la señora Wallace o algo así, o de Wallace, que sufrió un percance en su familia, le secuestraron a un familiar, se lo mataron, y ella ha salido ahora en defensa o en apoyo de aquellas personas que están viviendo la misma situación para ayudarles. Santiago escribió esto, está en el capítulo 2. Santiago escribió estas palabras, te las voy a decir así con las mías. Si ves a alguien con frío, no le digas, ve, caliéntate. Dice, cúbrelo, abrígalo. Eso es lo que dice Santiago. Dos cosas está buscando Dios hoy en nuestros días y siempre lo ha buscado. Y yo quiero que lo guardes en tu corazón. Dos cosas, son varias, pero solamente quiero platicar a grandes rasgos de dos cosas que está buscando Dios para que quede grabado más en nuestro corazón. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, voy a buscar el libro de Ezequiel y vamos a buscar aquí en el capítulo 22 algo que estaba buscando Dios. Y esta es la primera área en la cual yo quiero platicarte a ti hoy en esta mañana. En Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, el pueblo de Israel se encontraba verdaderamente en una situación crítica porque se había alejado de la presencia de Dios. Andaba en la idolatría y en otras áreas que desagradaban a Dios y que afectaban al pueblo de Israel. Y Dios estaba a punto de permitir que sucediera se diera el resultado de su estilo de vida. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando esto no ocurre, pues lógicamente que no vamos a cosechar la bendición de Dios, vamos a cosechar la maldición. Porque hay bendición y hay maldición, lo hemos estado estudiando, y Dios nos da la oportunidad de que nosotros escojamos, y Él nos recomienda que escojamos la bendición para que nos vaya bien. Y escoger la bendición significa voy a hacer o voy a tratar, me voy a esforzar de hacer las cosas que Dios me dice que haga. Perfectos no vamos a hacer. Pero hay un abogado que intercede cuando fallamos en cualquiera de esas u otras cosas. Y le pedimos al abogado, le confesamos, le decimos, Dios, he pecado, dice la Escritura. ¿Verdad que abogado tenemos para con Dios? A Jesucristo nuestro Señor. Si venimos a Él y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es hermosamente maravilloso, lleno de gracia. Nos quiere bendecir día tras día, pero el pueblo de Israel a estas alturas no se dejaba bendecir por Dios. Ya los había exhortado de una y de mil maneras para traerlos al camino y ellos no le hacían caso. Sus oídos estaban sordos y no tardaba mucho en que viniera el resultado de su mal vivir.
Usted sabe que el pecado nos alcanza, ¿verdad? La Escritura nos dice, el pecado los va a alcanzar. De la misma manera, las bendiciones no van por delante de nosotros, ellos nos alcanzan. Ya sea el resultado del pecado o el resultado de vivir bien para Dios, nos alcanza la bendición. Por eso podemos ver a personas que están viviendo de una manera, no estoy diciendo rica, hablando económicamente, pero tienen paz, tienen gozo, están tranquilos. Bueno, el pueblo estaba en una situación crítica y Dios iba a recurrir a la última ficha que tenía. Y dice el versículo 30, busqué entre ellos hombre que hiciera vallado. ¿Entre quiénes buscó? Entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios. Dios está buscando hombres, y al decir hombres se refiere, lógico, también a mujeres. Busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Esto está buscando Dios en el antiguo, en el nuevo y en el futuro tiempo. Dios siempre va a estar buscando hombres o mujeres, dice aquí la Escritura, que se pongan o que hagan vallado y que se pongan en la brecha delante de Él. No delante de ninguna otra cosa o persona, delante de Dios. Y está hablando al pueblo de Dios. Lógico que nosotros entendemos como pueblo de Dios qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, por decirlo de esta manera, el viernes que estuvimos aquí orando un buen tiempo, bueno, nos pusimos delante de Dios, estuvimos gimiendo, rogando por algunas necesidades, porque Dios está buscando. Ahora, no solamente cuando nos reunimos, Dios también quiere que cuando estemos a solas, le busquemos. Y cuando le buscamos a Dios, lo que tenemos que hacer es ponernos en la brecha a favor de los hombres, no en contra, porque ya hay un acusador. El diablo es más que suficiente para acusar a los demás. En lugar de que nos pongamos en la brecha delante de Dios y acusar, pues fulanito, sutanito, mira Dios, es esto, es aquello, y empecemos a quejarnos. No, Dios no busca eso. Dios busca hombres o mujeres que se pongan delante de Él a favor de los hombres. Usted y yo tenemos esta responsabilidad. Nuestro trabajo es interceder a favor. Ahora, nos dice la Escritura, ¿para qué? Dice, para que yo no la destruyese. Desgraciadamente no lo encontró en los tiempos de ese hombre, profeta Ezequiel. No encontró. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué cantidad de habitantes podría ser el pueblo de Dios? 2, 3, 4, 5, 6 millones, y no encontró uno. ¿Qué tremendo sería si hoy en nuestros días no encontrara Dios a alguien que se pusiera a favor de los hombres? Gracias a Dios no es así. Pero en ese tiempo la nación entera estaba viviendo de una manera caótica. No encontró Dios a alguien que se levantara y se pusiera delante de Dios y aclamara y dijera: Dios, por favor, ayúdanos, sácanos de esta situación. No encontró a ninguno, nos dice la Escritura. Y tenemos que considerar que el pueblo de Dios en aquel tiempo, Israel, es lo que hoy nosotros consideramos la iglesia de Jesucristo. Ahora, Dios estaba buscando para no destruir al pueblo de Israel. Dios está buscando hoy para no destruir al pueblo suyo, a la iglesia. Porque hay una gran cantidad de gente dentro de la iglesia que está viviendo de una manera no adecuada, no correcta. Dice el versículo 24 de este capítulo: Hijo de hombre, di a ella, esta es la sentencia que Dios está dictando, o las consecuencias que iban a venir sobre Israel. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa.
Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y sigue diciendo la razón del por qué están a punto ellos de perecer. No encontró a nadie. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo quizás un tiempo igual al pueblo de Israel? Donde no encontramos, donde no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios dijo claramente que vendrían días, serían los últimos días, en que a lo bueno se le diría malo y a lo malo se le diría bueno. Y esto realmente se está yendo a los extremos con mucha más claridad. Muchas personas están declarando bueno algo que no es bueno, que es malo. Y algunas de las razones, y posiblemente la principal, es por falta de conocimiento. Y estoy hablando de cristianos, ya no digo que de los que no son creyentes. Ahora, el pueblo de Dios tenía un problema en ese tiempo, no Dios. El gigante no lo tenía Dios. ¿Quién tenía el gigante en su contra? El pueblo. Pero Dios, en su gracia y en su amor, se involucra para tratar de frenar, derrumbar ese gigante. Tú no tienes un gigante, voy a decirlo de esta manera, pero hay otros que sí. Pero tú te puedes levantar para apoyar, por lo menos, y es mucho, en oración por tal o cual persona, para que Dios se ponga allí a favor de él o de ella. Dios no tenía gigante. El gigante lo tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se involucra para sacar al pueblo, pero pide la colaboración del pueblo, y el pueblo dice: no, así estamos bien. Este es nuestro estilo de vida. No encontró por nadie, no encontró a alguien que abogara. Tú abogas por alguien. Puede ser que por los tuyos, pero no te has extendido un poquito más allá. ¿Conoces la necesidad de Omar, de Teresa? ¿Conoces la necesidad quizás de este doctor que te acabo de platicar? Con un ánimo tremendo, gracias a Dios, me infunde aliento, ánimo también a mí. Pero yo le dije: doctor, vamos a estar orando por usted. El gigante no es nuestro, pero tenemos que involucrarnos. Y cuando nos involucramos en la necesidad de los demás, aunque nosotros no tengamos necesidad, el día que llegamos a tener necesidad, no son suplidas, porque hemos estado sembrando, y lo que sembramos cosechamos. Ahora, uno se puede pensar: Dios no encontró. Pero ¿ha oído usted esas palabras que algunos dicen, y entre ellos creyentes, la iglesia? Diosito, y fíjense el término que usan, diminutivo, Diosito, como si realmente fuera un muñequito. Diosito no es tan malo para enviar a alguien al infierno. Y en eso en realidad tienen razón, es una verdad. Dios no envía a nadie al infierno. ¿Usted está enterado de eso? Cada quien escoge el final. La razón es que ellos no lo conocen, no conocen su palabra, y piensan que Diosito... No, somos nosotros quienes escogemos la bendición o la maldición. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dijo Pedro, lo declaró en su segunda carta. Jesús lo dijo bastantes ocasiones. Los discípulos decían: arrepentidos para que no perezcan, y conviértanse. Bueno, Abraham tenía un gigante, no suyo, pero sí de su sobrino, de la esposa de su sobrino y de sus hijas. Lot vivía en Sodoma. Y se dio cuenta por revelación de Dios, el Señor Jesucristo, en su manifestación, cuando estuvo platicando con él ahí en su cabaña, en su carpa. El pensamiento de Dios: voy a destruir Sodoma y Gomorra, y aquí Abraham, que yo sé que sus hijos van a andar en pos de mí, ¿se lo voy a ocultar? Dijo: no,
Y le declaró Dios a Abraham: Abraham, voy a tal lugar y va a ocurrir esto. Y tú conoces que inmediatamente pues Abraham se atrevió a suplicar, a interceder, y pidió de una manera: bueno, pues bien, Señor, si hay ahí 50 justos, vas a destruir a todos. Y tú ya conoces cómo fue regateándole a Abraham para que se redujera la cantidad de justos ahí, para alcanzar a librar a su sobrino Lot, a su esposa, a sus 2 hijas. Y bueno, yo creo que pensó Abraham: ya la hago con 10. Me imagino que, bueno, otros 6, 7 que haya por ahí que son justos, es decir, que hayan aclamado a Dios y hayan pedido su misericordia, y ya la hago con 10, Señor, 10, nomás 10. Yo te lo platico de manera de que lo entendamos, ¿no? Y Dios, el Señor Jesús le dijo: bueno, si hay 10, mira, voy a perdonar la ciudad. Pero no encontró 10 justos. No los encontró. Abraham era una persona que intercedió, pero no llegó a interceder lo suficiente. Él podría haber bajado más la cantidad, a 5, a 4 o a 2. Y tú sabes realmente cuántos fueron librados de ahí. Bien, ahora yo te voy a decir hoy en esta mañana quienes no pueden interceder por otras personas. Escúchame bien, por favor, te voy a decir quienes no pueden interceder por otras personas. Voy a ir a la Biblia, voy a ir al Evangelio de San Juan. Aquí había ocurrido un milagro, una maravilla tremenda que Dios está haciendo constantemente. Había sanado a un ciego, y este ciego nació ciego. Dios lo encontró, el Señor Jesucristo le sana. Y bueno, una vez que le ha sanado, le encuentra después en el templo. Fíjate bien dónde lo encontró, en el templo. Después de que el Señor Jesucristo le había dicho: vete y no peques más. Eso es interesante, porque necesitamos nosotros entender que no tenemos la libertad para pecar. Que pecamos, pero no tenemos la libertad. Y bueno, lo encontró en el templo y ocurrió una situación difícil entre los religiosos, quien lo había sanado, y empiezan a instigar, a causarle problema al sanado, aún a sus padres, que los mandan traer para que digan a ver qué, porque querían llevar a Jesús al Calvario, a la cruz, a la muerte. Y los padres sabiamente, pues no sabemos quién lo haya sanado. De que lo que sí sabemos es que él nació ciego, y de que ahora también sabemos esto de que él, pero de que quién lo haya sanado no sabemos. No conocían a Jesús ellos, ni tampoco el sanado, el que era ex ciego, no conocía a Jesús. Obró un milagro, pero no conocía a Jesús. Entonces Jesús se lo encuentra en el templo. Pero a donde yo quiero ir es a este versículo que está en el capítulo 9, el versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Este hombre estaba declarándole a los religiosos de ese tiempo que lo estaban acosando y lo estaban también injuriando, diciéndole que era discípulo de él, de Jesús o de Moisés. El versículo 31 dice que era ciego. Fíjate la sabiduría. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién no oye Dios? A los pecadores. Ahora, este es el punto número 1. Dios no oye a los pecadores. Esto es decir, a los que no tienen una relación con Él. En Mateo capítulo 7 vas a encontrar gente que hará milagros y maravillas, y en el día de juicio ellos van a tratar de defenderse diciendo: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y dice que el Señor Jesucristo les va a decir palabras pues duras, pero pues son necesarias. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí.
porque nunca los conocí. No tuvieron una intimidad. No conocían a Jesús. Yo sé que tú conoces a Jesús, tienes intimidad con Él, platicas con Él. Y aquí la Escritura nos dice que Dios no escucha a los que son pecadores. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, a los no arrepentidos, los no perdonados, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, no pueden orar o interceder por otras personas. Ahora, Dios está buscando, fíjate bien, intercesores, pero también Dios está buscando adoradores. Quiero que me acompañes al capítulo 4 aquí de Juan. Solamente te voy a hablar de dos cosas que Dios busca. Uno es intercesores, la otra es adoradores. En San Juan capítulo 4, en el versículo 23, yo encuentro aquí lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo sepamos. Y se lo está diciendo a una mujer quitamaridos, a una mujer adúltera, a una mujer que era descendientes de padres idólatras. Ellos adoraban becerros que estaban ahí en las lomas contiguas, pero a los ojos de Dios esta mujer era muy valiosa. Y Jesús se tomó, ¿qué te diré? El esfuerzo de caminar no sé cuántos kilómetros y cuántas horas para ir a buscar a esta mujer, porque cualquier persona a los ojos de Dios es muy valiosa. Y aquí viene y le dice el Señor Jesucristo a esta mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. El versículo 24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Qué amor de Jesús de ir a buscar a esta mujer con un catálogo de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero Dios ama a todos. Dios nos ama a todos y ninguno quiere que se pierda. Pero cuando Él está buscando adoradores es por una razón. Él quiere pasar un buen rato contigo. Dilo conmigo: Dios quiere pasar un buen rato conmigo. Le encanta pasar ratos con nosotros. Dios se deleita, Dios se goza en eso. Cualquiera que sea tu situación, pasar un rato con Dios, esto es maravilloso para Él, como debe de ser maravilloso para nosotros, aunque quizás en ocasiones no sea así. Cuando llega una visita inoportuna y tú ya estás a punto de salir. ¿Cuántas veces yo he escuchado aquí: oye, no te vi el domingo, es que me llegó visita? Y pues yo siempre les digo: pues te los hubieras traído. Bueno, es que una visita inoportuna, pero poco a poco esa visita, que quizás al principio sea inoportuna para nosotros porque nos impide desarrollar alguna tarea que tenemos por ahí, o tal vez ver un programa de televisión o en las redes sociales, esa visita poco a poco se va a tornar deleitable, no solamente para Él, sino para nosotros. Él le encantaba al Señor Jesús ir a Betania. No sé qué lugar en la vida tuya te gusta pasar un día, quizás de vacaciones o de descanso, o una semana, depende tu situación. Pero uno piensa: cómo me gustaría pasar una noche en tal lugar. Descanso, reposo. Y Jesús tenía esto en su corazón. Le gustaba ir a Betania. Algunos quizás les guste ir a Cuernavaca, a la Ciudad de México, quizás a Acapulco, otros aquí cerquitas, Mazamitla, en fin, Tapalpa, Jalisco, Guadalajara, no sé, a pasar un buen rato. Pero a Jesucristo le gustaba ir a este lugar.
¿Sabes por qué le gustaba ir a Betania? Porque ahí tenía unos amigos y tenía una casa. Y los amigos no eran muchos, los que le recibían eran tres, era un hombre y dos mujeres, tres hermanos, era Lázaro, Marta y María, pero le encantaba ir a ese lugar porque recibía buena atención, porque se le trataba muy bien, porque se le ponía en un lugar especial. Quizás ya tenían reservada por ahí un mueble y quizás aquel chiquillo dijo, no te subas ahí, ese mueble está apartado para Jesús. Cuando pase por aquí, como aquella mujer que preparó para Elías, era Elías o Eliseo, que le preparó una habitación para que cuando pasara a cierto lugar donde ocurría ir él, que descansara allí. Le habían puesto una cama, le habían puesto una mesita, le habían puesto ahí un quinqué, es decir, una luz para que se iluminara. Así estaba la casa de este matrimonio. Le encantaba a Jesús pasar por ahí. Yo no sé en cuántas de estas casas, de la tuya o la mía, le encanta. Él quiere, de todas maneras, aunque lo recibamos de dientes para afuera. Él quiere que probemos. Y Lázaro, María y Marta les encantaba que llegara Él. Y le atendían de la mejor manera. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso sucede cuando usted y yo le adoramos. Y es muy urgente para usted, pueblo de Dios, para cada uno de los creyentes que vivamos en cualquier parte del mundo. Es muy importante y urgente entender una promesa que Dios tiene para nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dio esta instrucción, porque Él sabía cuán animados estaban para ir a contar lo que estaban experimentando, cómo habían vivido con el Señor Jesucristo, los milagros y cómo había resucitado. Y ahora vivo, estaba pasando 40 días con ellos. Él se encantaba. Pero el Señor tenía que ser levantado al cielo. Y Él sabía que el corazón de ellos era inmediatamente ir a platicarle, decirle a sus amigos y a quien quisiera escuchar de la gracia y de la misericordia de Él, hablar de su comunión o de su relación de alguien grande, fuerte, poderoso. Dios me ha ayudado en los últimos meses o años a poder hablarles de la gracia del Señor. Él abre la puerta cuando uno está dispuesto. Estábamos con las dos señoritas trabajadoras de ahí de esta óptica, y luego me estaban tomando los datos y me dice en su nombre, Seth Gutiérrez Maldonado, S-E-T, porque siempre me van a preguntar ¿cómo? Entonces ya se lo deletreo, S-E-T Gutiérrez Maldonado. Levanta su mirada la señorita que estaba tomando los datos. ¿Y qué significa ese nombre? Ya se abrió la puerta. Pues significa sustituto. Seth significa sustituto. ¿Y eso qué? Mira, Dios se iba a encarnar. Y entonces hizo una familia. Empezó con la familia con Adán y Eva. Entonces vino Caín, luego vino Abel. Y de uno de ellos iba a nacer Jesús a la larga de los años. Pero Caín mató a Abel, entonces ya Caín quedó anulado por asesino. Abel ya no podía, ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo iba a nacer el Mesías? Entonces Dios le dio a Adán y Eva el siguiente, el tercero, que se llamó Seth, ese soy yo. De ahí iba y nació Jesucristo el Señor, y de ahí me voy y empiezo a explicarles más allá de cómo se abrió la puerta. Y así ha pasado en muchos lugares. Y después me dicen, regresen tal por sus lentes. Ok. Y fui como a la hora dicha, regresé, pero me llevé 2 Nuevos Testamentos. Y ya llegué, ya está. Y el doctor estaba ahí. Ahorita lo atiendo, pastor. Y entró a hacer el trabajo mientras yo me quedé a platicar con las señoritas que estaban ahí hablándoles de la gracia y del amor de Dios. Y les entregué, es para nosotros, es para ustedes.
ahí van a conocer más de la gracia y del amor del Señor Jesucristo. Entonces Dios abre puertas. A mí me encanta hablar de Jesús, del Señor Jesús. Soy malo para comunicarme con las demás personas, pero Dios abre puertas. Dios abre puertas. Pero los discípulos tenían un problema. El problema que ellos tenían es que no estaban llenos del poder de lo alto. Y como el Señor sabía el impulso que todos ellos tenían de salir y de irse a predicar, a decir, a hablar de las maravillas de Dios, entonces Él les dijo: momento, muchachos, tranquilos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del poder de lo alto. Sí, van a recibir poder, van a recibir poder. Y después de que Él les dijo estas palabras, a los 10 días descendió el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban reunidos en ese momento en adoración. Los llenó a los 120 en el aposento alto. Y esto es importantísimo, que los creyentes estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Dios nos dice que tenemos que esperar, si es que no lo tenemos, y buscar este gran, hermoso presencia de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una diferencia entre tener el poder y no tenerlo. Les dije que solamente les iba a platicar de 2 cosas que Dios está buscando, porque me estoy brincando muchas notas porque el tiempo se me acaba. Fíjate bien, 2 cosas. Una de ellas, vamos a ver las diferencias. Una de ellas, vamos a ir al libro de los Hechos, aquí en la Escritura. El capítulo es el 16. Aquí Pablo y Silas han llegado a Filipos. Les había sido impedido llegar a Asia y a otros lugares, pero Dios les muestra que vayan a Filipos. Ahí en la Biblia te dice cómo Dios les muestra. Y ellos inmediatamente se dirigen ahí. No había iglesia, había personas que conocían a Jesucristo, a Dios, o amaban a Dios. Pero nos dice la Escritura que ahí se encontraron voy a leer el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Cómo te diré? Analiza cómo el Espíritu guía, cómo el Espíritu Santo muestra. Es el poder. Y bueno, entonces ellos llegaron a Troas. Versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios te ha llamado a cierta tarea. Y Pablo no era tardo ni perezoso para obedecer la revelación de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos da más y más. A veces el trabajo impide que atendamos lo que Dios nos está pidiendo. Y yo pregunto a algunas personas: no te vi la semana pasada. Bueno, es que el trabajo. Y bueno, tampoco te vi la antepasada. Es que el trabajo. Yo cuando me di cuenta que el trabajo me estaba impidiendo hablar de la gracia, de la misericordia, yo largué el trabajo. Yo lo largué. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar, a quien hay que obedecer. Pero ese es asunto de otra área. Pero fíjate bien. Entonces aquí se encontró Pablo ya llegando a Filipos. Y sucede que un día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Esta mujer fue bautizada, ella y su familia, y luego le rogó a Pablo que hiciera una reunión de estudio en su casa. Pablo no quería hacerlo para no presionarla, sin embargo ella insistió, y bueno, se abrió ahí una reunión de oración, de alabanza, de enseñanza a la palabra de Dios. Pero cada vez que iban de la residencia de ellos hacia el río, nos dice el versículo 16, acontecía que mientras iban a la oración, le salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, es decir, un espíritu satánico, era un demonio que la poseía, que estaba dentro de este cuerpo, de ese templo que debería de ser de Dios. Bueno, ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Una joven poseída por un demonio. Y sucede que Pablo, nos dice la Escritura, que le daba buena ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Préstame atención, por favor, préstame mucho tu atención, porque quiero que te grabes bien esto. Este espíritu, según la Escritura, mientras ellos se trasladaban día tras día, anunciaba, gritaba a la gente de alrededor que esas dos personas, fíjate bien, estaban anunciando o que eran siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Escúchame, aquí hay una mala traducción. Lo que este espíritu decía no es lo que nos dice aquí. A veces, para hacer más fácil la escritura, la gente cambia las palabras que tienen un significado tremendo. Nos dice realmente lo que estaba diciendo este demonio: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian un camino de salvación. Hay una diferencia entre un camino, fíjate bien, o el camino de salvación. ¿Sí o no? Claro que hay una gran diferencia, porque un camino de salvación nos dice que hay muchos caminos, y hay mucha gente que dice: no, uno puede llegar a Dios de diferentes caminos y no hay más que un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estaba anunciando una mentira. Y Pablo no se dio cuenta no de la mentira, sino que era un espíritu inmundo quien estaba haciendo esto, atrayendo a las personas. Ahora, era un espíritu. Si tú vas a la Biblia, y en el libro de Marcos capítulo 5 nos encontramos que Jesús va a Gadara. En Gadara había un hombre endemoniado. Ahí eran cientos de demonios que poseían a este hombre. Cientos. Ahora, cuando llegó Jesús ahí, pues ya conoces, los expulsó de ahí. No hubo conflicto, no hubo problema. Todo estuvo tranquilo, aparentemente, a pesar de que los cerdos se arrojaron al abismo, al mar. Bueno, ya conoces la Escritura. Pero esta era una muchacha que tenía un demonio de adivinación, predecía el futuro. Como hoy en nuestros días nosotros podemos encontrar personas que predicen el futuro, u otros que te animan a que tú busques o conozcas el futuro. Por ahí, por las calles, yo a veces me he topado con algunas personas y me dicen: le leo la suerte, y me piden la mano, ¿verdad? Le leo la suerte. Mira, yo ya sé cuál es mi destino es el cielo, porque Jesús murió en la cruz por mí, y tú te vas a ir al infierno si no te apartas de esto. Dios te ama. Yo soy el que le leo su futuro. ¿Por qué? Porque aquí está, es la palabra de Dios. Y hay gente que no solamente se deja engañar por esto. Ocurren a ciertos adivinos. Son demonios que poseen a esas personas. Algunos les dicen, hasta aún dentro de congresos: te vas a casar tú con fulano. Dios me dijo que tú te vas, y tú te vas a casar. Tú te quedas.
serio. Otros procuran conocer el futuro comprando billetes de lotería. No, este es el bueno. Y te dicen, oiga, el huerfanito, este es el bueno, este es el bueno. Bueno, esto ocurría antes, ahora tú vas, o las personas van ahí donde venden este tipo de billetes de lotería y compran prediciendo el futuro. Y eso, uno pregunta, ¿es de Dios? Pues no es de Dios, son espíritus demoníacos. Los signos, cómprate un boletito de un billetito del signo del zodíaco o del melate. O llena aquí esta hoja con cuántos goles va a tener ahora el equipo fulano, sutano, tano, y si le atinas te acercas más y tú vas a sacar el premio mayor. Son espíritus de adivinación y una gran cantidad de personas, ojalá y no haya creyentes entre ellos, todavía recibiendo influencia de espíritus de adivinación. Ahora, cierto día Pablo se dio cuenta de ello, de que estaba aprovechando para publicitar a Pablo y a Silas y no al Señor Jesucristo, aunque era una mentira lo que ella estaba diciendo, que ellos estaban enseñando un camino de salvación. Solamente hay uno, no son varios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Pablo se dio cuenta, pues expulsó este demonio y este demonio salió de esa muchacha y perdió la influencia de adivinación. Y cuando transcurridos los días, venían los clientes a la muchacha y los que estaban al frente de este negocio cobraban la comisión o cobraban la cuota. Oye, no sirve esta muchacha, ya no sale. Y empezaron a venir las quejas y se dieron cuenta pues que había sucedido algo. El demonio ya no estaba ahí, ya la muchacha no, aunque quizás ellos no sabían de eso, pero la muchacha ya no adivinaba, ya no les servía y trataron de desquitarse con Pablo y con Silas. Bueno, escúchame bien, ahí nosotros vemos a la muchacha y a un demonio. Pero la Biblia nos dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz y muchos de sus enviados. Y cuando uno no conoce la palabra de Dios, realmente cae uno en el engaño y se hace uno partícipe de las cosas diabólicas. Por ejemplo, en los próximos días, ¿cuánta gente le da culto a los muertos? Se hacen fiestas y a veces los papás, por ignorancia, papás de creyentes, que a sus niños los involucran ahí en las escuelas. Los disfrazan de calaveritas, los pintan así y los hacen participar en desfiles. Papá, eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y usted puede decir, pero usted me corren al chamaco. No te pueden correr al chamaco ni a la chamaca. Y si te lo corren, ¿qué es mejor? Pregúntate, ¿qué es mejor? Para mí fue dejar el trabajo porque me estorbaba. Pero ¿qué es lo mejor? Satanás se disfraza como ángel de luz y muchos hoy en nuestros días están dando culto a los muertos. Y todo esto por influencia satánica. Y el problema es que a muchos creyentes que no conocen la Escritura y se involucran en eso y en algunas otras cosas. Pablo hizo lo que todo creyente debe de hacer: expulsar demonios si está uno en la situación adecuada. Es decir, estás involucrado ahí, te han llamado, te han pedido. No vamos a andar buscando endemoniados. ¿Está entendido? No. Cierta anoche vino Benjamín, me llamó Benjamín por teléfono. Sí, Benjamín, eres tremendo. Me llamó por teléfono y me dice, ahí hay una familia que está de visita, ahí con sus anfitriones salieron a hacer una manda y se quedó el muchacho solo, el muchacho como de 25 a 30 años, pero los que están ahí a cargo de la casa que vinieron de visita, no hayan qué hacer, el muchacho tiene un comportamiento horrible. Parece que está endemoniado, dijo Benjamín. Vamos.
Vamos. ¿Ellos quieren que vayan? Sí, quieren que vayamos. Pues vamos. Y ahí vamos. No sé, 12, 1 de la noche, ya digo, ay, después yo pensé, pues hay que ir en el día, porque pues si ya ha estado endemoniado tanto tiempo, viene, puede esperar 6 horas, ¿no? Uno aprende en el camino. Eso te estoy hablando de hace 20 y tantos o más años. Ahí vamos. Y llegamos, tocamos, sale el matrimonio que estaba ahí y nos reciben. Venimos, sí, allá hasta arriba, un cuartito ahí arriba. Aquí está la escalera, acompáñenos. No, allá hasta arriba. Pues vamos, y la escalera angostita, y vamos, Benjamín y su servidor, ya llegamos ahí, todo oscuro, todo escueto. Y ahí estaba el cuartito y no se veía nada, y se oían voces nomás que decían, bueno, groserías y escupitajos. Y por fin nos aclimatamos un poquitito a la penumbra y le vimos, y le empecé yo a platicar, a preguntar, pues para sacar cierta información. Puros escupitajos aventaba, ¿verdad? Y bueno, nos pusimos a un límite donde no llegaran los escupitajos. Pero desde ese lugar reprendimos al espíritu maligno. Ese lugar, palabras más, palabras menos, le dijimos, en el nombre de Jesús, deja a ese joven inmediatamente, en el nombre de Jesucristo. Y no tardamos mucho, no sé, Benjamín, ¿cuánto? Quizás 15 minutos, no sé, mientras nos habituamos. La cosa es que luego bajamos y platicamos con el matrimonio que estaba abajo para guiarlos a Jesucristo, porque hay que hacer el trabajo completo. Llegamos abajo y le empezamos a platicar lo que estaba sucediendo arriba, el por qué, las razones, pero mire, y empezamos a hablarle el por qué sucede en eso, porque no se abre la puerta a Dios, se le abre la puerta a los demonios. Y recibieron a Jesucristo como Señor. No habíamos pasado 10 minutos cuando baja ese muchacho joven, quizás máximo 30 años. Tú lo conoces o lo conociste, no te voy a decir ni te voy a situar dónde. Y sucede que baja bien portadito, llega y siéntate ahí como si nada, todo bien, para la gloria de Dios. Eso es la gran diferencia entre tener o no tener el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos hambre de Él, porque Él está buscando adoradores en el Espíritu. Él está buscando también personas que se pongan en el vallado. Y para adorar a Dios en el Espíritu, pues lógicamente necesitamos el Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Pablo reprendió ese espíritu, el espíritu salió inmediatamente. Hoy hay millones de personas que son engañados por la mentira. Muchos son engañados. Pero uno puede pensar, ¿los creyentes no? Sí. Desgraciadamente los creyentes también podemos ser engañados y pues tenemos que buscar la verdad. Voy a leer aquí Marcos capítulo 13. ¿Ya se quiere ir? Le paro y nos vamos. ¿No? ¿Aguanta todavía? Bueno. Marcos capítulo 13 versículo 22. Dice el Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y este es el tiempo en que el Señor está hablando del tiempo más peligroso. Que se levantarán falsos cristos, mesías. A un postulante a la presidencia de la República, ¿cómo le dicen? Bueno, se levantarán mesías, falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas. La palabra Cristo significa Salvador, significa Mesías, significa todo lo bueno de Dios. Pero habrá muchos falsos. En mi juventud, cuando yo recién conocí a Jesucristo, conocí a muchos.
y veía los prodigios que hacían. Serio, de veras, te puedo narrar una cantidad de personas así. Pero hoy, en el tiempo que estamos viviendo, se están multiplicando y por todos lados, aún en redes sociales, podemos verlos de una manera clara, los podemos ver y observar. Y si conocemos la Escritura, podemos darnos cuenta si son o no son falsos profetas. Le dije a mi hermano aún estoy subiendo, compré una nueva cámara para corregir la otra que estaba muy deficiente, pero yo he estado en redes sociales y veo tanta basura que se dice, que digo, bueno, pues si hay gente que dice basura y yo sé que yo estoy diciendo la verdad porque yo lo explico con la Biblia, pues yo voy a subir a redes sociales también las enseñanzas. Y aún me dice, no sé si ese mismo día, mándame las enseñanzas que tenga para subirlas yo en mi canal. Es que se dice cada burrada y la gente se lo está comiendo y los creyentes también sin digerirlo, porque no conoce. Este es el tiempo en que se están levantando falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. No son solo palabras, son hechos. ¿Cuánta gente conoces que han quedado maravillados, asombrados porque cae polvo de oro del cielo? ¿Has oído esto? Pero sí, yo estaba ahí. Yo lo vi. Platiqué hace como 1 año, 2 años con un pastor. Y bueno, él había estado en un evento así, me había platicado, una persona que salió de aquí y ahora es pastor. Dice, era oro. Y había perlas, y perlas caían y había abajo de las butacas de las personas. Bueno, platicando con su esposa, porque él salió a cierto lugar y la esposa me dice, ¿tú crees que sea oro? Y puede ser. ¿Tú qué viste? Sí, caía un polvito, así brilloso, como diamantina. Entonces ella estaba entre que sí y entre que no. Mira, hay gente que lo hace a propósito, pone ciertos mecanismos para que caiga el polvo. Ahora, ¿el diablo puede hacer eso? Puede hacer eso y más. Pero Dios es más grande, maravilloso. Tenemos que ver lo que hay detrás de esas situaciones. No podemos juzgar inmediatamente, pero sí tenemos que analizar a dónde lleva todo eso. Lleva a glorificar a Dios, lleva a exaltarle, o que el ego del profeta se levante. Y dije, yo voy a publicitar lo que estoy compartiendo. Sé que lo hago con un buen corazón, y además no busco mi gloria, busco la gloria del Señor. Y si digo alguna cosa equivocada, Dios me va a ayudar para que lo corrija. Y esto nos pasa a todos. Cierto día un pastor me dijo, ¿has escuchado al pastor fulano de tal en redes? Sí, él tiene esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina que tiene? Dice, pues él dice que de los creyentes ya, el que es creyente ya no tiene peligro para perderse. Mi manera de pensar no es así, porque hay muchas citas. Y yo le dije, ya no piensa así, ya corrigió. Después de un buen tiempo le reveló el Espíritu Santo que esa doctrina o esa enseñanza no era la correcta, y entonces ya cambió, ya está hablando. Entonces nos puede pasar esto, ¿ves? Pero lo importante es que cuando lo entendamos, corrijamos. Yo pienso muy diferente hoy a como pensaba en el principio. Ahora pienso más conforme al corazón de Dios. Pero la semana pasada, una persona anunció que el lunes o martes pasado, Jesús venía por su iglesia, y no muy lejos de aquí.
aquí cerquititas, quizás Atenquique, quizás Ciudad Guzmán, quizás Tuxpan, no te digo porque no quiero que ubiques a nadie, no estoy buscando perjudicar absolutamente a nadie, sino solamente despertar la conciencia a nosotros los creyentes para que verifiquemos si es verdad lo que nos dicen. Tú tienes que verificar como los de Berea. Tú tienes que ir a las Escrituras y checar que lo que se te está explicando viene en la Escritura y que así es. Y si no, pues escudriñalo o vienes y platicas conmigo. Yo pienso eso y platicamos. Bueno, anunció que él venía, creo que el 2 de octubre por su pueblo, el Señor Jesucristo. Pero al día siguiente me habla mi hermano Naón y me dice, él anda ahorita en Texas, dice él, en Texas. Me dijo, Seth, ¿estás ahí? Le digo, sí, ¿por qué? Esperaba que te había arrebatado el Señor Jesucristo. Bromas, ¿no? Bromas. Porque aquí estoy. ¿Qué pasó? Ya se desdijo que siempre no. Pues no. Pero lo bueno es que está corrigiendo. Bueno, ¿por qué erró? ¿Por qué no le atinó? ¿Por qué no adivinó? Un espíritu de adivinación. Tengamos cuidado. La Escritura dice, porque van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué no le atinó esta persona el que Jesús hubiera venido el 2 de octubre? Te voy a decir algo que Jesús dijo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cada vez que nosotros no consideramos a Dios lo que Él dice, nos vamos a equivocar. Vamos a correr el riesgo de equivocarnos. Jesús dijo claramente esto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, el versículo es el 29. Él dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ahí la pregunta a la cual él está respondiendo con esta aseveración es que cómo se iba a dar o cómo iba a estar el matrimonio en la resurrección, es decir, en la vida eterna. Fíjate bien, esta persona erró porque, ¿qué dice? Ignoró las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué pasaje de la Escritura ignoró este profeta que quiso adivinar? Aquí está en el versículo 36. A ver, Mateo capítulo 24, versículo 36. Voy allí. Está hablando de 3 eventos, dando respuesta a 3 preguntas que los discípulos hicieron, y lo encuentras al principio de este capítulo. Y entre las respuestas que el Señor está dando a lo que iba a ocurrir en adelante, Él dice estas palabras aquí en capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escucha bien, está hablando de su regreso. Está hablando de su retorno tanto a la tierra personalmente como el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dice que nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Yo bromeando con mi hermano le decía, pero el año entonces sí, es solamente broma. Pero nos dice claramente que nadie sabe. Y si yo te digo, bueno, pues según mis cuentas, según la luna nueva, y luego esto, y luego el acontecimiento de las trompetas, y luego ya se dio esto otro, por favor, arreglen sus cosas, porque nos vamos a fin de semana. Tú dices, ¿a dónde nos vamos a ir a fin de semana? ¿A Acapulco? No, el Señor viene por nosotros. Mira, nadie lo sabe. Nadie.
Cuando alguien da una fecha, es lo más peligroso que uno se puede encontrar. Nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Y esa es una advertencia que el Señor Jesucristo dio constantemente. Y una de estas ocasiones, aquí lo encontramos en Mateo capítulo 24, el versículo 4, les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El día y la hora nadie lo sabe. Y nos dice: cuídense, pueblo mío, cuídate, dice el Señor. Que nadie te engañe. Pero Señor, ni mi pastor, sí, cuídate de él. Pero ¿sabes de quién más te tienes que cuidar? Sobre todo de ti mismo, dijo Pablo. Cuídate del pastor, cuídate de tu vecino, cuídate. No quiere decir que no tengas ánimo o plática, que cuides lo que recibes tú, cualquier área de información, si es conforme a la palabra de Dios. Pero sobre todo tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, somos los más peligrosos que podemos encontrar. La orden dada a la muchacha fue de que le dejara, se fuera, y eso sucedió inmediatamente. Pero vamos a ver personas sin poder. Capítulo 19, el libro de Hechos, me voy a ir acelerado. En el libro de Hechos, capítulo 19, el versículo 13, aquí encontramos algunos judíos exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir? Que había personas que echaban fuera demonios y eran ambulantes. Don León Gutiérrez, así le decían, Don León Gutiérrez tenían un cine ambulante. Es decir, tenían un proyector que iba a un pueblito aquí, un ranchito cierto día, y luego al siguiente día se iba a otro pueblo, y así andaba casi toda la semana. Tenía un cine ambulante. Y así había estos exorcistas, eran ambulantes, andaban como los que venden aquí mercancías ahí cerca de la Cruz Roja. ¿Cómo se le llaman? En el tianguis, ¿no? Son ambulantes, van a un lado, van a otro. Bueno, así, pero estos eran exorcistas, nos dice la Escritura. Y dice que cierto día intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos. Y ellos ya tenían aquí una oración. Y la oración de ellos es decir: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Cierta ocasión yo chequé redes sociales y ahí encontré a una persona, no digo el nombre, que decía: haz esta oración cada día. Y ponía cada día cierta oración. Te decía qué es lo que tú tenías que decir en oración. Y eso es una basura. Y tú dices: ¿por qué eso es una basura? Yo lo desprogramé de ahí. ¿Por qué es una basura? Porque nadie me va a decir qué es lo que yo le voy a decir a Dios o en mi corazón. Es como si tu esposa llegara a tu marido y te dijera: mujercita o viejita, te quiero. Pero se lo dijo el compañero: ve, cuando llegues con tu esposa, dile te quiero. Pero no sale de su corazón. Dios necesita que salga de nuestro corazón las palabras y no alguien que nos dicte qué decirle. Y yo lo borré, yo lo eché. Esto no es Dios. Y cada día aparecía con una oración nueva: di esta oración. No, es como la oración de San Judas, como la oración de San Antonio, aquellos que no tienen novio o novia. No, olvídate. Fíjate bien, esos ya tenían ahí una oración que hacer. ¿Qué es lo que decían cuando se encontraban con algún endemoniado? Les decía: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. A lo mejor tomaban una voz más fuerte, más no sé. Pero nos dice la Escritura que había 7 hijos de un tal Esceva. Esceva era judío, era jefe de los sacerdotes, y esto es lo que hacían sus hijos. Cierto día nos dice que se encontraron a una persona endemoniada y le dijeron: te conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Ahora escucha tú la respuesta. Respondió el espíritu malo y dijo: ni siquiera lograron ellos hacer algo más. Inmediatamente el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Yo te hago una pregunta: ¿tú conoces a Jesús? Ojalá y digas que sí.
yo conozco a Jesús, me ama tanto. Hoy esta mañana estuve platicando con él, me ama tanto. Yo conozco a Jesús y lo más importante es que él me conoce también. Y me dice, sé, te amo. Respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo. ¿Los demonios saben quién eres tú? Es decir, te tienen respeto, tienes autoridad sobre ellos. Son preguntas que tenemos que hacernos. Y hay mucho que explicar. Bueno, pero ¿quiénes son ustedes? No tenían el sello del Dios Altísimo. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Estaban usando una técnica parecida a la que Pablo posiblemente usaba al expulsar un demonio. Le decía en el nombre de Jesús, demonio, suéltale, sal de ahí. Que es lo que Benjamín y yo hicimos en aquella ocasión y después hemos hecho en otras. Pero el Señor Jesús está con nosotros, Él nos respalda. Hubiéramos ido en nuestras propias fuerzas, no hubiéramos salido peor que estos muchachos. Nos dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo creo que salieron tapándose de sus vergüenzas, ¿verdad? Me imagino, y corriendo, desnudos. ¿Te das cuenta lo que es el poder del Espíritu? No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, embestidos del poder de lo alto. Desgraciadamente, Satanás ha logrado cautivar a muchos creyentes y no tienen hambre de Jesús. No tienen deseos, no tienen sed del poder de su Espíritu Santo para ser adoradores. Señor, ¿es solamente un sentimiento mío? ¿De que yo no veo hambre en tu pueblo por tu Espíritu Santo? ¿De que estamos conformados a este mundo? De estos 7, ninguno estaba escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿qué es el libro de la vida? Es un registro que se lleva en el cielo de cada persona que se arrepiente de sus pecados. Viene a Jesús, le pide perdón, pide que le llene de su Espíritu Santo, empieza a obedecerle. Esto no quiere decir que no va a fallar, entendámoslo, fallamos, pero pedimos perdón, nos levantamos y seguimos caminando. Ahí se escribe nuestro nombre, porque el día que estemos delante del Señor, si ese nombre no está allí escrito, no vamos a estar en la presencia de Él por toda la eternidad. Eso es lo que sucede. Ahora tenemos nosotros que entender que los discípulos vinieron contentos y gozosos de que los demonios se sujetaban en su nombre. Habían mandado a los 70 y regresaron con gozo y dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, no se gocen de eso. Pues está bien, pero gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo te digo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se anota allí? La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le reciben les da poder, fíjate bien, de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Jesús. Hay que arrepentirse de nuestro pecado, recibir al Señor Jesucristo y empezar a llenarnos de su pensamiento, de su palabra. Y aquí está su pensamiento, aquí está su palabra. Y mientras más conozcamos de Él, menos seremos engañados. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aclama a Dios. Aclama a Él. Aclama a Jesús y dile, aunque tengas hambre, dame más sed, dame más hambre de ti, Señor. Ayúdame a buscar la palabra, ayúdame a escudriñar las Escrituras. Ayúdame a investigar que si lo que yo estoy escuchando viene de ti o no viene de ti. Y revélamelo, Señor, en tu palabra. Porque sé que tu palabra
es verdad. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre precioso, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por hoy, esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias que nos amas. Gracias por estas personas, estos valientes, tus hijos, mis hermanos, Señor, que han venido aquí y que han recibido enseñanza y capacitación tuya, papi. Yo te ruego en el nombre de Jesús que les ayudes a analizarla en sus casas como los de Berea. Que lo que hayan escuchado aquí esté en la Escritura, venga de ti, papi, y lo que no venga sea desechado. En el amor de Cristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Nos ponemos de pie, le damos un aplauso y nos despedimos. Papi, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No es para ninguno de nosotros, es para ti, papi. Gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos el martes, tenemos oración.